Estamos con Sandra Feder, que es máster en genética humana, y vamos a hablar sobre los estudios preconcepcionales, ¿no? Una mujer antes de quedar embarazada o una pareja antes de decidir tener un hijo, ¿en qué caso se recomienda que esa pareja se estudie o se analice y qué posibilidades existen hoy en Uruguay de hacer ese tipo de estudios? Bueno, primero que nada hay varias opciones y varias personas a las cuales podemos indicar un estudio preconcepcional, ¿verdad? Primero son personas que tengan historia familiar de algún tipo de enfermedad, donde ya hayan tenido, por ejemplo, un niño enfermo, un sobrino, alguien que conozcamos que hay una enfermedad de origen genético. Entonces, si tenemos esa sospecha, bueno, se van a estudiar los padres a ver si son portadores. Portadores significa no tener síntomas, pero poder transmitir esa enfermedad. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos dos padres portadores, al hacer un estudio genético y determinar que efectivamente es así, ellos tienen un riesgo mucho más elevado de tener un niño con la enfermedad. De hecho, estamos hablando de un 25% de riesgo, ¿no? Es mucho. Entonces, a esas personas les indicamos un estudio genético específico de la enfermedad presente en la familia. Ahora, no solamente, por ejemplo, yo quiero tener hijos y decir, mira, quiero estudiarme porque quiero evitar algún tipo de chance de tener niños con algún tipo de afección relativamente frecuente. Entonces podemos recurrir a estudios, lo que se llama screening de portadores, que son como paneles que abarcan las enfermedades más frecuentes, más comunes, con una frecuencia, digamos, de portadores un poco más alta, y les hacemos el estudio. El objetivo del estudio no es diagnosticar si la persona va a estar enferma en algún momento o ya está enferma. No, son personas sanas, son portadores sanos, lo que significa que solamente pueden transmitirlo. Entonces yo a esa persona la información que le doy es, sí, tú tenés determinada mutación en tal gen que se relaciona con tal enfermedad. Si esa persona es positiva para ese estudio, se va a estudiar a su pareja en ese mismo gen y ver si él también es portador. Porque ¿qué pasa? Si él no es portador, se terminó. El riesgo de un niño enfermo no existe. O es muy, muy bajo, ¿verdad? Solamente nos queda ver si él es portador y por ende decir, bueno, acá sí tenemos un determinado riesgo y conviene realizar otro tipo de estudios de forma prenatal o otras alternativas que, bueno, la pareja puede tener a su alcance, ¿verdad? Al momento que tiene el conocimiento. Contanos cómo se realiza ese estudio, cuánto demora. Bueno, hay diferentes paneles hoy en día a nivel mundial. Hay algunos que, por ejemplo, abarcan las enfermedades más frecuentes, ya que una de las cosas que iba a agregar es otro grupo al cual le recomendamos el estudio, es determinados grupos étnicos, por ejemplo, judíos de origen ashkenazí, es un grupo que tiene determinadas prevalencias más altas de enfermedades por un tema de endogamia, ¿no? Ancestros comunes que pertenecen a un mismo grupo y por ende las mutaciones es como que quedan en casa. Entonces, esos paneles que existen están enfocados a los diferentes grupos a los cuales les vamos a recomendar. Hay algunos que son más específicos para, por ejemplo, como decía recién, judío de origen ashkenazí. O hay otros que son más amplios e incluyen más enfermedades. Eso va a depender, digamos, de la empresa que lo ofrezca, de cuántas enfermedades incluye. La realidad es que las enfermedades más frecuentes, hablamos de 20, 25, 30 enfermedades, cubren la gran mayoría de los estudios y alcanza. Y perdón, ¿son análisis de sangre o en qué consiste el estudio? Sí, hoy la mayoría son de sangre. La realidad es que lo podríamos realizar con una muestra de saliva también. Algunos de hecho se hacen con saliva. El ADN nuestro es igual en todo el cuerpo. Estamos hablando de lo que nosotros heredamos, no de algo que puede cambiar a lo largo de la vida. Entonces yo lo podría hacer con mucosa bucal, con saliva, con sangre. Por un tema de practicidad, a veces se toma sangre porque es una muestra que es muy fácil de manipular, de extraer buenas cantidades de ADN, pero no es crítico que sea de sangre. ¿Y los resultados cuánto tiempo demoran aproximadamente? Depende otra vez el estudio, pero andan más o menos entre los 40 días, 2 meses, una cosa así. Por eso es importante tomar en cuenta ese lapso para saber cuándo hacerlos. Y eso es lo importante de hacerlo de forma preconcepcional, cuando ese tiempo no es crítico. Cuando ya entramos en la etapa del embarazo, cada día cuenta y ahí, para eventualmente, si se encuentra algún hallazgo importante y después tenemos que estudiar ese feto que ya está concebido, ya ahí perdimos un montón de chances capaz de cosas que podríamos haber hecho antes.
Y una vez que la pareja de repente se entera que los dos padres son portadores de un gen que puede transmitir la enfermedad, me imagino que hay parejas que de repente optan entonces por un tratamiento, por ejemplo, de fertilización in vitro. En ese caso, ¿qué se hace? Digamos, se elige el feto que no es portador de esa enfermedad. Sí, si lo que eligen es la fertilización in vitro y el estudio de ese embrión de forma preimplantacional, sí, esa es la alternativa. Simplemente vamos a biopsiar ese embrión en determinado momento del desarrollo. Antes de la implantación en el útero, se toma una célula, se analiza esa célula, se ve si está afectado o no por la enfermedad y se va a implantar el embrión sano. Pero hay otras alternativas también, que no es solamente en caso de fertilización in vitro, que a veces también por un tema de costos no todos acceden a eso, ¿no? Primero que nada está el saber, que también la parte psicológica es sumamente importante en la parte del asesoramiento genético, que la persona entienda y que se prepare a veces es importante. Por otro lado está el tratamiento precoz en caso de que el niño va a nacer con esa enfermedad y ya lo sabemos. Hay enfermedades que si nosotros le damos tratamiento desde el día que el niño nace, nosotros evitamos que se generen síntomas. Un ejemplo, que hace poco hicimos de hecho un screening acá en el Uruguay, es una enfermedad que se llama Gaucher, que es una enfermedad de agrandamiento del vaso, del hígado, problemas de anemia, problemas óseos, hasta en algunos casos retraso mental, donde el problema radica en que nos falta una enzima. No tenemos la enzima, se generan sustancias tóxicas en las células, esas células mueren. Eso es acumulativo. Entonces, si yo evito que desde el primer día que el niño nace se empiecen a acumular esas sustancias tóxicas, porque yo le doy de afuera una enzima, todos los días, todos los días no, pero el tratamiento, no sé si es cada 2 semanas o una cosa así, se le da esa enzima de afuera, nosotros evitamos que se empiecen a generar los síntomas. Entonces, no curamos la enfermedad, pero evitamos que presente síntomas. Entonces, ese conocer de forma temprana es sumamente importante. Y bueno, y siempre podemos acudir también hoy en día a donación de óvulo, donación de esperma, donde se selecciona a alguien que no sea portador, y ya está. Y otra de las cosas que también se puede utilizar el estudio de portadores justamente es en donadores de semen, por ejemplo, ¿no? Para saber que este semen está libre de tales enfermedades. Muy bien, bueno, muchas gracias Sandra por compartir la información. Un placer.